Bien, buenos días, ¿cómo están jóvenes? Bien, profe, aquí estamos. Bueno, profe, bien, todo bien. ¿Usted? Hola, ¿todo bien? Bien, igualmente, ¿todo bien? ¿Han estado bien estos días? Sí, tranquilo, todo Sí, bien. todo bien. Qué bueno, súper bien. Jóvenes, vamos hoy día allá a comenzar, ¿cierto? Continuando la tercera unidad del curso, ya dando, ¿cierto? Parte final hoy día, lo que es direccionamiento IP. Eh, y luego de ello, ¿cierto? Empezar a trabajar la última unidad, que sería la unidad 4 con el enrutamiento, ya que estamos casi en la mitad, más de la mitad del semestre, casi finalizando el último mes. Y tendríamos también las últimas evaluaciones, ¿ya? La semana pasada tuvimos la evaluación práctica, estuvo bastante buena, el ejercicio, ¿cierto? Que sí, es nuestra segunda nota. Nos queda una tercera nota que vendría siendo otro taller práctico, también desarrollado en Packet Tracer, y la cuarta nota va a ser el examen final del curso, ¿cierto? El examen final online de Cisco NetAcad, con la que obtienen el certificado. Así que ya estamos, ¿cierto?, en tierra derecha, ¿cierto? Estamos entrando ya a la parte final. Y hoy día lo que vamos a repasar en este primer bloque, como lo hemos hecho en otras semanas, es ver la parte teórica primero, que vamos a revisar ahora lo que son las subredes, es cómo dividimos las redes, y vamos a ocupar muchos de los cálculos que hemos visto anteriormente, los cálculos de la tabla de conversión, y de vuelta, ¿cierto? Del bloque teórico, vamos a tomar un break y luego vamos a hacer un nuevo ejercicio, ¿ya? Ahí vamos a poner en práctica lo que son, en este caso, los direccionamientos IP y las subredes, que son los cálculos de cómo nosotros dividimos una red en redes más pequeñas para optimizar, ¿cierto?, la cantidad de direcciones IP lo más ajustado posible. ¿Ya? Ese es el entorno de trabajo que vamos a tener hoy día. Así que le voy a compartir mi escritorio, vamos a hacer unos cálculos de direccionamiento IP, unos cálculos de subredes, y después, ¿cierto? Eso lo vamos a llevar a ejercicios, ¿cierto? Para poder identificar las máscaras de red, ¿cierto? Identificar cuántas direcciones IP puede tener una red, cuál es la primera, cuál es la última, etcétera, ¿ya? Así que hoy día nos enfocamos solamente en direccionamiento IPv4, primera parte teórica y segunda parte de tipo práctica. Y así, hoy día damos por finalizado lo que es la unidad número 3, ¿cierto? Con esto terminamos la unidad número 3. Y a contar de la próxima semana comenzamos la unidad 4, que corresponde a trabajo de enrutamiento o trabajar con routers, ¿cierto? Protocolos de enrutamiento, y de ahí trabajamos la última semana, que vendrían siendo, ¿cierto?, todo este mes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes que comencemos, alguna duda, alguna inquietud que les quede pendiente de semanas anteriores. Por No, mi profe. parte, ninguna, profe. Ah, perfecto, súper bien. De todas formas, la sesión la estamos grabando, ¿cierto? Para que la revisen después y en caso que les quede alguna duda, pueden ir comentándola en el chat de la sesión, ¿cierto? O por correo electrónico o en la misma clase, ya, ningún problema. Entonces, les voy a compartir mi escritorio y comenzamos la sesión.
Ya, entonces voy a abrir nuevamente mi planilla Excel, ¿cierto? Que la ocupamos para hacer los cálculos. Recuerden que era una tabla en la cual nosotros poníamos las siguientes columnas, que eran las potencias, 8 columnas con potencias arriba, potencias de 2, las cuales eran 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ¿cierto? 8 columnas que representan los octetos. Aquí las vamos a desglosar. Las vamos a ocupar, ¿cierto? Esta tablita para hacer los cálculos correspondientes, por eso la estamos ordenando por aquí. Entonces, el objetivo de trabajar con lo que son las subredes o división de redes es poder optimizar la cantidad de direcciones IP y no desperdiciar direcciones IP, ¿cierto? Hacer ajustes en una red para que nos alcance según la cantidad de equipos que tenemos en una organización, ¿ya? Cuando hemos trabajado, por ejemplo, con las direcciones con clases, las redes, ¿cierto?, que hemos visto en sesiones anteriores, hablábamos de las clases A, las clases B, las clases C, y cada una de los tipos de redes, ¿cierto?, según su máscara de red, podría tener una cantidad de combinaciones distintas, una cantidad de direcciones IP. Entonces aquí las vamos a anotar, ¿cierto?, para que vamos recordando las clases de redes y direcciones IP con sus máscaras de subred. ¿Ya? Teníamos las clases A, las clases B, las clases C. Las clases A se caracterizaban por tener máscaras de subred, las cuales eran 255, 000. Las clases B eran máscaras de red denominadas 255, 5500. Y las clases C eran máscaras de red denominadas 255, 55, 550. Hasta ahí todo bien. Pero también teníamos que considerar que cada tipo de red podía tener una cantidad de direcciones IP, ¿ya? Una cantidad de direcciones IP. Entonces, para saber cuántas direcciones IP tiene o de red, nosotros nos vamos a basar en la máscara que la acompaña. Por eso es importante la máscara de red para nosotros, ¿ya? Si tenemos direcciones o redes de tipo clase A, cuando explicábamos en las semanas anteriores, hablábamos que eran para redes grandes, ¿cierto? Decíamos, no, estos son para redes grandes, en las cuales pueden tener millones de direcciones IP, ¿ya? Redes que pueden tener aproximadamente 16.777.714 IP. Entonces son redes gigantes, muchas direcciones IP. Y por lo tanto no eran muy adecuadas para redes más pequeñas. Es decir, para mi hogar no eran quizás lo más indicado tener una red de tipo clase A o dirección IP clase A. Lo mismo pasaba con las clase B. Cuando teníamos direcciones o redes clase B, esas podían tener aproximadamente 65.534 direcciones IP. Entonces también son muchas IP, muchas direcciones IP, y quizás nosotros necesitamos 10 o 20, no necesitamos más que eso para una casa. Y nos damos cuenta que también son redes también muy grandes. Organismos que sí las requieran pueden usar redes o direcciones IP clase B, que tienen esa máscara. Y lo mismo pasaba con las clases C. Las redes o direcciones IP clase C podían tener como máximo 254 combinaciones de direcciones IP. Por lo tanto, se consideraba para redes pequeñas. Entonces, bajo ese contexto, nosotros teníamos 3 clases predeterminadas: redes clase A, B o C, grandes, medianas, pequeñas. Pero quizás, a pesar que yo tenga o considere una red clase C que puede tener 254 direcciones IP, y quizás en la red que quiero configurar, o el router que quiero configurar, no requiere tener más de 20 direcciones IP, porque es una red pequeña, y voy a desperdiciar muchas direcciones IP, voy a desperdiciar más de 230 direcciones IP, se pierden, ¿ya? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer nosotros es ajustar las redes para que se acerquen lo más posible a la cantidad de direcciones IP que necesitamos, ¿ya? Este cálculo que vamos a hacer ahora tiene un nombre y se llama BLCM, ¿ya? Su traducción en inglés es, ¿cierto?, cálculo de
subred de longitud variable, de máscara variable, ¿ya? Cálculo de subred de máscara variable. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este cálculo? Que nosotros vamos a tratar de ajustar. Primero vamos a elegir un tipo de red y luego esa red la vamos a tratar de ajustar para que se adecue a la cantidad de direcciones IP que vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, este cálculo se llama, ¿cierto?, VLCM. Con este cálculo, llamado VLCM, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos tomar una red, ¿cierto?, y achicarla del formato original. Es decir, por ejemplo, si tengo una red clase C, que puede tener 254 combinaciones de IP, y yo necesito tener 30 direcciones IP, lo que voy a hacer es tomarla y achicarla para ajustarla. Cuando nosotros achicamos el rango de direcciones IP, ¿cierto?, de una red de las que tenemos ahí definida, lo que estamos diseñando es una subred. Cuando tomamos nuevamente una red, ya sea clase A, B o C, y la agrandamos, es decir, si originalmente, por ejemplo, una clase C permitía tener 254 IP, y yo en realidad necesito tener 500 IP, y me doy cuenta que las redes clase B son muy grandes para 500 IP, pero las redes clase C son muy pequeñas, yo lo que hago es tomar el rango más cercano, es decir, tomo una clase C y la agrando. Entonces, cuando agrandamos una red, lo que estamos diseñando ahora es una superred. Entonces, esos dos conceptos tenemos que aclararlos. Este cálculo, llamado VLCM, cálculo de subred de máscara variable, de modificar las máscaras de red, nos pueden permitir hacer dos cosas. O achicar una red y la convertimos en una subred, o agrandamos una red y la convertimos en una superred. Bien, hasta ahí, ¿cómo van con los conceptos? ¿Les van quedando claros más o menos lo que vamos a trabajar? ¿O dudas? A mí me quedaron claros, profe. Claro, perfecto. Entonces, el cálculo que vamos a hacer nosotros es tomar una red original y la podemos o achicar o la podemos agrandar para dejarla lo más justo o cercano a nuestra necesidad, ¿ya? Entonces, achicar una red se llama convertir con el cálculo VLC una subred, dividirla, más pequeña. Agrandar una red de su formato original, ¿cierto? Para que tenga más direcciones IP, se llama superred. ¿Ya? Los dos conceptos. Ahora, la pregunta es, cuando tenemos la máscara de red, la máscara de las clases A, las clases B, las clases C, porque la máscara es la que manda más que la IP, la máscara, el valor que acompaña, ¿cierto?, a nuestra dirección IP. ¿Cómo llegamos a este valor? ¿Cómo nosotros llegamos a saber que una red clase A, por ejemplo, permitía tener 16 millones de IP? O una clase B, 65.000 IP, y una clase C, ¿cómo llegamos a saber que podía tener 254 IP? Esa cantidad de combinaciones. Y esto es súper fácil. Lo que tenemos que hacer es mirar la cantidad de ceros que tiene una máscara. ¿Ya? Pero así textualmente o visiblemente no la identificamos. Por lo tanto, tenemos que transformarlos a binario. Entonces, esta máscara clase A, la máscara clase A, si yo la miro en binario, ¿cierto? Ese 255 vendría siendo la combinación de 8 bits en unos, ¿cierto? Ese, el 255 es la sumatoria de 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Por lo tanto, ese valor que acabo de sacar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo, tercero y cuarto octeto, que son ceros, serían la sumatoria, ¿cierto?, de todos los bits superiores a 0, por lo tanto el resultado me va a dar 0. Es decir, 120, 0 más 0 más 0 más 0 más 0 me da 0. Todos los bits en 0. Entonces, el segundo octeto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tercero sería igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el cuarto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la máscara de subred
¿cierto? Que por acá la tenemos en decimal. La convertimos a binario. Y yo les dije, hay que fijarse en los ceros. Y según la cantidad de ceros, es la cantidad de IP que puede tener una red. Entonces, si yo miro, aquí hay 8, 16, hay 24 ceros en la máscara. Eso quiso decir que para poder saber o llegar a estas 16 millones de IP, lo hice de la siguiente forma. 2, en la calculadora, 2 elevado a la cantidad de ceros. Sería 2 elevado a 24. Entonces, el resultado de 2 elevado a 24 es la cantidad, ¿cierto?, de direcciones IP que puede tener esa red. ¿Ya? En el caso de las clases B, fue similar. El primer octeto son 8 bits en unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso, ¿cierto?, sería 2 elevado a 16. Son 16 bits en ceros. Entonces 2 elevado a 16 era igual a 65.534. Esas son las cantidades de dirección IP que podría tener una red de ese tipo. Y en el caso de las clases C, lo mismo, la máscara transformada a binario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el primer octeto, el segundo octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el tercer octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el cuarto octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en este caso, sería 2 elevado a la cantidad de ceros, que son 8. Y 2 elevado a 8, ¿cierto? Me daba 254 combinaciones de IP. ¿Ven? Entonces, esta es la forma de saber cuántas direcciones IP tiene una red. ¿Ya? Los ceros de la máscara, los ceros mirados en binario, me permiten saber cuántas combinaciones de IP puede tener. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, Sí, profe. profe. Todo Todo bien, bien. perfecto. Perfecto, vamos a aplicar ahora este cálculo de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, me piden hacer lo siguiente. Tengo que configurar en una empresa, en una oficina, una red, ¿ya? Una red, y me dicen, necesitamos que configure una red que pueda tener como máximo 10 direcciones IP. No van a requerir más que eso esa empresa. 10 direcciones IP. Perfecto. Entonces, si me piden 10 direcciones IP, clases, ¿cuál clase ocuparía una clase A, B o C? Jóvenes, ¿cuál tipo de red? ¿Clase A, B o C? Me piden 10 direcciones IP. ¿Cuál ocuparían? Clase Yo D. digo que la C, supongo yo. La más cercana, ¿cierto? Porque una clase A son 17 millones, no me sirve. Una clase B son 65.000 IP, no me sirve. La clase C es más cercana, pero me están pidiendo 10 IP. Entonces, primero, debo ver cuál es la más que se parece a la necesidad. La empresa requiere 10 direcciones IP. Recuerden que la IP es tan escasa, no podemos desperdiciarla y tenemos que tratar de ocupar rangos justos, ¿ya? Entonces, ya, perfecto. Decido usar una clase C. Clase C. Vamos a usar una clase C, una red clase C, la cual va a ser 192, 168, la 1, 0. Esa es la red. Si es clase C, ¿cierto? Si es clase C, va a ser máscara 24 o slash 24. Ahora, este slash 24, ¿cierto? ¿De dónde lo saqué? Si se fijan, los ceros que ocupamos nosotros
Los ceros nos servían para saber la cantidad de combinaciones IP, pero los valores en 1 nos va a indicar también el tipo de máscara que estamos usando. Las clases C, ¿por qué son /24? ¿O por qué yo puse aquí, la clase C va a ser 192, 168, 10/24? Porque si yo cuento la cantidad de bits en unos, son 24. Si hubiésemos trabajado con una clase B, hubiésemos puesto como prefijo se llama ese valor, /16, ¿ya? Porque la cantidad de bits en 1 son 16. Y si hubiésemos trabajado con una clase A, hubiésemos puesto /8, porque la cantidad de bits son 8, los bits en 1. Bien, entonces, como vamos a usar una clase C, cuya máscara, ¿cierto?, es 255, 255, 550, es lo mismo que decir máscara 24. Bien, el 24 representa los 24 bits en unos, y los ceros de la máscara representaba la cantidad de IP que puede tener esa red. ¿Les quedó claro el tema del 24? ¿Por qué puse /24? ¿Que una forma resumida de escribirlo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cierto? El /24A es porque es una clase C. Y como es clase C, tiene 24 bits en unos. 24A. Esta es la forma de identificar una red mucho más fácil. /24 si es clase C, /16 si es clase B, o /8 si es clase A. Como en nuestro caso, nos piden crear una red para 10 direcciones IP, ¿cierto? Optamos por usar una clase C, ¿ya? Ahí está la red clase C, /24. Perfecto. /24, ¿cierto? Es lo mismo que decir máscara 255, 55, 55, ¿cierto? Es lo mismo. Está expresado de una forma, ¿cierto?, más resumida. Bien, ahí está nuestra red y nuestra máscara. Entonces, la pregunta que viene ahora es que me están pidiendo hacer una red de 10 direcciones IP. Nada más que eso. Entonces, si yo veo el cálculo de cuántas combinaciones de IP puedo tener aquí, veo que son muchas, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a saber las direcciones IP o combinaciones de IP que puede tener una red? Mirando la máscara y mirando los valores binarios en ceros. Entonces, aquí, ¿cierto? Ese cero decimal es igual a decir 8 ceros en binario. Esta red, así como está, clase C, puede tener 254 combinaciones de IP, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. Entonces es muy grande. La necesito achicar. ¿Qué es lo que vamos a crear ahora entonces? Una subred. Vamos a tomar esta red original y la vamos a achicar en su cálculo para que nos dé, ¿cierto?, lo más justo para los que nos pidieron en un principio, que eran 10 direcciones IP. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta parte de la máscara, siempre mirar la parte que tiene número 0, que es esa, las cuales son bits, ¿cierto? Son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 bits. Estoy mirando esos 8 bits. Ahora, lo que tengo que hacer, ¿cierto?, para poder llegar a esto, a las 10 direcciones, es decir, 2 elevado a la cantidad de ceros, ¿cierto?, y cuyo número me dé lo más cercano a 10. Y fíjense lo siguiente. Y ustedes ahora quiero que vayan tomando su calculadora y vamos a ir dando el resultado solicitado. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, yo miro la máscara. Recuerden que esa parte es esta. Esta es la red original. Tenemos que hacer una red que permita tener 10 direcciones IP. Y lo que se cambia es la máscara. ¿Ya? Entonces, tenemos que modificar la máscara de red. Según la máscara, me va a decir cuántas combinaciones de IP puedo tener. Entonces,
vayan diciéndome lo siguiente. 2 elevado a 1, ¿cuánto me da? 2 elevado a 1, 2 ahí mismo, ¿no? 2. ¿Me alcanza? Me están pidiendo 10. No me alcanza, No. ¿cierto? Entonces, voy pasando al segundo bit aquí. 2 elevado a 2, ¿cuánto me da? 2 elevado a 4. 2, 4. ¿Me alcanza? 4. No. No. Entonces, voy a ocupar un tercer bit. 2 elevado a 3. 8. ¿Me alcanza? Casi. No. Pero no. No, necesito 10 IP. 2 elevado y el número que dé es la cantidad de IPs que necesito. Entonces voy a ocupar un cuarto bit. 2 elevado a 4. 16. ¿Cuánto me da? 16. ¿Me alcanza? Sí, Ahí sí. ¿cierto? Sí. Ojo, el cálculo no siempre sale exacto. Ya, no es que me va, no, son 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, y el resultado de ese elevado es la cantidad de IPs que me están pidiendo. Entonces me pidieron 10 IP, hacer una red de 10 IP. Y me di cuenta que fui tomando los bits, 2 elevado a 1 no me alcanzó, me pasé el segundo, 2 elevado a 2, tampoco, 2 elevado a 3, tampoco, 2 elevado a 4. Entonces ahí llegué. Incluso voy a hacer un corte ahí. Vamos a hacer un corte. Entonces ocupé esto, 2 elevado a 4. Ocupé esos 4 bits de la izquierda, de la derecha a la izquierda. 2 elevado a 4 es igual a 16. 16. Cuando ustedes saquen el cálculo, ¿cierto? El cálculo, inmediatamente descuéntenle 2 y eso va a ser la cantidad de IPs que podemos obtener. ¿Ya? Después vamos a explicar por qué el menos 2. ¿Cuántos IPs podría tener esa red con esa multiplicación? 14 direcciones IP, ¿cierto? 2 elevado a 4 me da 16, menos 2, 14 IP usables. Entonces, como la máscara, ¿cierto? La modifiqué, esta parte de la máscara, yo ocupé esos bits de la máscara. Estos otros bits, porque yo llegué hasta el cuarto, el resto de los otros bits que están a la izquierda, como no los voy a utilizar para mi cálculo, inmediatamente se convierten en unos. Entonces, serían 1, 2, 3, 4. Así me quedó la máscara de red ahora. ¿Se fijan? Ocupamos hasta esa parte. 2 elevado a 4 es igual a 16, menos 2, 14. ¿Ya? Entonces ahora, fíjense que esta parte de la máscara cambió, es esta. Esta parte es la nueva máscara, el último octeto cambió. Entonces, vamos a llevar este nuevo cálculo a la tabla. Serían 1, 2, 3, 4 bits en unos, 1, 2, 3, 4 bits en ceros. Vamos a ocupar la tablita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Ahí está la nueva máscara, ahí la vamos a marcar. Ahí está la nueva máscara. Entonces, ese número, que es el último octeto, que es ese octeto, fíjense el número que se transformó. 128 más 64 más 32 más 16. ¿En qué número se transformó? Súmenlo. 128, 64, 32 más 16. ¿Qué número es? 128 más 64 más 32 más 16. ¿Qué número es? 240. 240, exacto, 240. Entonces, fíjense que ese octeto, este octeto, S, ya no va a ser 0. Si este número lo traduzco acá, es 240. 240. Entonces pasó algo más, aparte de la máscara transformarse.
la máscara también cambió. No solamente en su último octeto, sino si yo lo miro en decimal, esta máscara de red la miro en decimal, serían 8 bits en unos, 8 bits en unos, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más, y el último octeto era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuántos bits hay en unos ahora? Recuerden que la máscara era 24, porque originalmente eran 24 bits en uno. ¿Cuántos bits hay en unos ahora? ¿Cuántos hay? Cuéntenlo. ¿Cuántos bits con valor 1? 28. 28, exacto. Entonces la máscara ya no es 24, es máscara 28. ¿Se fijan cómo cambiamos la máscara de red? Porque ajustamos lo más cercano al cálculo que necesitamos. Y esto ahora nos va a indicar cuántas direcciones IP salieron. Fíjense. Nosotros, luego de haber hecho este cálculo, ¿cierto? Nos pidieron una red para 10 direcciones IP. Optamos por usar una clase C, que es la más cercana. La red, fíjense que la transformamos, ya que la máscara la modificamos para adecuarlo al cálculo. La máscara, ¿cierto? Que originalmente era 24, la fuimos achicando, ¿cierto? Y la convertimos en 28, y eso permitió hacer una menor cantidad de combinación IP. Por lo tanto, estamos haciendo una subred. Y ahora vamos a ver cuál es la primera IP hasta la última IP de este cálculo. Fíjense, la primera IP usable, la primera IP usable de esta red es la que viene a continuación de la red. Entonces, la primera IP vendría siendo la 192.168.1.1 máscara 28. ¿Cuál sería la última IP de esta red? Aquí me da la respuesta. Si me dio el cálculo como máximo 14 direcciones IP, por lo tanto la primera es la punto 1, la punto 2 la segunda, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10, 11, 12, 13. ¿Cuál sería la última? La punto 14. Entonces me dio una red cuyas direcciones IP para usar, para trabajar, serían desde la 192.168.1.1 hasta la 192.168.1.14 máscara 28. ¿Se fijan cómo cambió? Entonces, esta es una red más chiquitita. Ya no voy a tener desde la 1 a la 254, sino que voy a usar desde la 1 hasta la 14. Me pidieron 10 direcciones IP. Me sobraron solo 4, pero no estoy desperdiciando más de 200 IP, ¿ya? Entonces lo que hicimos, tomar una red y achicarla, ¿ya? Primer IP usable, última IP usable. ¿Cómo supe que esta es la última IP? Porque aquí me da la respuesta. Dice que puedo tener 14 IP. La punto 1 la primera, la 2, la 3, la 4, hasta la 14, ¿ya? Luego que encontramos la última dirección IP, ¿cierto? ¿Qué número vendría a continuación del 14? ¿Qué número vendría? El 15, ¿cierto? Esa Sí, dirección que viene después de la última dirección IP del cálculo es llamada la dirección de broadcast. Y esa dirección es con la que termina una red. Es decir, aquí se cierra. Hasta aquí llegó. Dirección de broadcast la sacamos de la última dirección usable y por lo tanto sería la 192.168.1.15 máscara 28. Entonces, esta red, para este ejercicio,
comienza aquí, termina aquí y aquí se cierra. Por lo tanto, si se fijan, vamos a poder usar desde la IP 1 hasta la 14 con máscara 28, ¿cierto? Y el cierre de la red es la dirección llamada de broadcast. Por lo tanto, hasta aquí llegó nuestro ejercicio. Entonces, en vez de tener una red que hubiese tenido IP desde la 1 hasta la 254, ¿cierto? En la cual perdemos direcciones IP sin usar, lo que hicimos fue tomar la red original máscara 24, clase C, y achicarla para que tenga menos combinaciones, modificamos la máscara, y eso nos dio una cantidad de combinaciones menor. Nos dio 14 direcciones IP, ¿ya? Y por lo tanto las IP son usables de este a este punto. Ahora, ¿qué beneficios trae esto? En un router, en el router donde vamos a configurar esto en una red, el router no tiene que buscar todas las combinaciones de IP, las 254 combinaciones de IP, sino lo que hace es buscar solamente hasta donde está la dirección de broker. Es decir, cuando le dicen busque toda la IP de una red, va a buscar hasta esta. ¿Qué se debe demorar menos en buscar 254 IP de la 1 hasta la 254 o llegar hasta la 14? Se demora mucho menos tiempo. Entonces, el router trabaja menos. Y para una red, en una red local, tener una subred o un rango más pequeño es más adecuado para la búsqueda de otro equipo en la red, porque estamos buscando un rango chiquitito y no estamos buscando una red gigante y todas las combinaciones posibles. Y eso lo podemos ver muchas veces cuando ocupamos programas de escaneo de red. Ya, fíjense, voy a ponerlo en ejecución y ver qué pasa cuando busco una máscara más pequeña. ¿Y cuánto se demora en buscar con la máscara original que era 24? ¿Cuántas IPs tiene que buscar? ¿Ven? Entonces acá, por ejemplo, en la red de mi hogar, haría solamente esto, de la punto 1 hasta la punto 14, y no de la punto 1 hasta la punto 254. Pero ¿cómo indicamos eso? Al modificar nuestra máscara de red. Nuestra máscara de red. ¿Ven? Llegó hasta ahí. Buscó un rango cortito y el resultado lo tuvo en un par de segundos, fíjense. Entonces cuando ocupé, en este caso, un programa para escanear la red, escaneó una máscara más pequeña y encontró, ¿cierto?, la dirección IP del rango que asignamos. Ahí está casi listo el resultado. Si lo hubiese dicho, busque hasta la última IP, el resultado ya no hubiese estado en 10 segundos. Aquí ya van a pasar varios minutos hasta que haga el barrido completo en la red y busque todas las combinaciones posibles. Entonces, para el trabajo de un router, es mucho más efectivo buscar, fíjense, y sigue buscando, y recién va al 36%, lo que es una subred. ¿Y esto cómo funciona en la realidad? ¿Cierto? Este cálculo, ya cuando lo aplicamos con las máscaras en los equipos, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a hacer. Vamos a tomar este cálculo que acabamos de ejecutar. Se los voy a copiar en el chat también para que lo tengan. Y lo vamos a aplicar en Packet Tracer. ¿Ya? De ahí nos tomamos un break y vamos a hacer otro cálculo más. Entonces vamos a abrir Packet Tracer y vamos a aplicar este ejercicio, este cálculo. Lo vamos a poner en los equipos reales y ver cómo cambia la red. ¿Ya? Entonces, abrimos la topología y lo vamos a llevar a ejecución. Me pidieron una red de 10 direcciones IP, tomé la clase C y la achiqué.
Ya, entonces, nuestro cálculo que estábamos haciendo, ¿cierto? Aquí está. Vamos a anotar solamente el cálculo obtenido. El packet tracer, acá está. El que yo les copié en el chat. Tenemos una red de 10 direcciones IP, ¿cierto? Originalmente era clase C, la achicamos, por lo tanto la red ahora se convirtió en la red 192.168.1.0, máscara 28, ahí está la máscara 28, 255, 55, 55, 254, y tenemos las IP disponibles para usar, desde la 192.168.1.1 máscara 28 hasta la 192.168.1.14 máscara 28. Y el broadcast es la dirección de cierre. Entonces, ahora si hubiesen pedido configurar una red, hubiese hecho lo siguiente, fíjense. Entonces vamos a poner un par de equipos y le vamos a poner direcciones IP de este rango. Vamos a poner un router también, un 1941 y un switch. La idea es que armemos esto y apliquemos inmediatamente cómo se usa o cómo se asigna para los equipos de una red. Un router, un switch y un par de equipos. Un IP, ¿cierto? La vamos a ocupar para el router, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, una impresora, la octava, la novena y la décima. Ahí vamos a tener, ¿cierto? 10 direcciones IP. Una va a ser para el router, dos, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, una octava, una novena y una décima IP. Tengo 14 en total, pero aquí están las 10 direcciones IP que vamos a utilizar para esta empresa en el caso original. Y vamos a usar IP, ¿cierto? Según el rango que sacamos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener nuestro router, el R1, un IP para acá. El switch no va a tener IP en este caso, no le vamos a asignar IP. Y sigue los computadores y la impresora de la red. Estos van a ser dos servidores, uno de un FTP y por acá un servidor web. No vamos a configurar los servicios, sino que las direcciones IP solamente en cada una de ellas. Entonces, en la gigabit 00, ¿cierto? Del router vamos a ocupar la primera IP, la cual sería la 192.168.1.1, máscara 28, máscara 28, 192, 168.1.2, máscara 28, que va a ser la segunda IP. Y así vamos sucesivamente, la tercera, la cuarta, la quinta. Vamos a poner solamente el octeto. La punto 3, la punto 4, la cuarta IP de esa red, la punto 5, la punto 6, la punto 7, una impresora, otra impresora acá, la punto 8, la punto 9 y la punto 10. Todas tienen máscara 28. Ahí está.
Entonces, aquí resolvemos el caso, por cierto, que nos pedían en un principio. Esta es la red, ¿cierto?, que vamos a configurar, en la cual requiere solamente 10 direcciones IP. Una era para un router, 5 direcciones IP, ¿cierto?, para computadores, 2 más para impresoras y 2 más para servidores. Entonces, con esto, según este cálculo, yo puedo ocupar, tengo 14 IP usables, desde la 1 hasta la 14, y voy a jugar con ella. Ya, la última IP que podría usar podría haber sido la .14, ¿ya? Porque con la 15 se acaba la red. Y me procedo a configurar. Pues entonces, en el caso del router 1, recuerden que es máscara 28. Vamos a ver cómo nos queda la topología. Vamos a configurar la tarjeta gigabit. Y después de esto, ¿cierto?, vamos a hacer el break. Y vamos a configurar su tarjeta gigabit 00. Este cálculo se lo voy a compartir ahora en un momento más, así que lo voy a mostrar acá. Calcular. Entonces, la primera IP, ¿cierto?, usable, la vamos a dejar para el router, para la tarjeta gigabit 00. Y al momento de configurarla, ¿cierto?, sería IP address 192.168.1.1 máscara 28. Máscara 28, la cual sería 255.55.55.240. Ya, 240. Y tendría lista la tarjeta de red, máscara 240. Ya no es máscara 255.55.550, es una subred la que hicimos. Entonces, esta máscara la tienen que tener todos los equipos que van a pertenecer a la red, todos con la misma máscara. Entonces voy y con esto primero vamos a conectar la gigabit 00 a un puerto, un SIT, y por ahí, y vamos configurando los PC. La segunda IP sería 192.168.1.2, pero la máscara es 240. Cuando yo cambio la máscara de red en una tarjeta, inmediatamente, ¿cierto?, cambia mi red y los equipos pertenecen a una red diferente. ¿Ya? Punto 1, ¿cierto?, el get. Y así voy. Luego con la tercera IP. Máscara 240. Si yo le pongo o dejo la máscara original, me voy a dar cuenta que ese equipo no se va a conectar con los otros porque está en otra red. Pertenece a otro segmento de red. Por eso es importante que todos tengan la misma máscara. Este es el punto 3, este es el punto 4. Fíjense, 240 la máscara, no la máscara que entrega por defecto. Punto 4, la punto 5 por acá. Punto 6. La impresora, también configuramos su tarjeta de red. Listo. IP address va a ser la punto 7. Máscara 240. Te fijan también con IP estática. Punto 7, máscara 240. En setting, ahí ponemos, ¿cierto?, la puerta de enlace.
Vamos con la otra impresora. Esta es la .8. Máscara 240. .9 para el servidor FTP. Y todas tienen la máscara 240. Por lo tanto, están en una subred. Y .10. Entonces, se fijan, todos los equipos, ya sean impresoras, servidores o PC, todos están dentro de esta subred porque todos comparten la misma máscara. ¿Se fijan? Incluso yo le puedo haber puesto hasta la .14. Hasta la .14. Miren. Pero fíjense lo que pasa. ¿Qué sucede si le pongo la dirección 15? Fíjense la dirección 15. Cuando le pongo la 15, me dice que no corresponde, porque esa dirección no es una dirección usable. Ese es el fin de la red. La dirección de broadcast no la podemos asignar a una tarjeta. Por eso me dice que es una dirección inválida. Hay dos direcciones que no podemos utilizar cuando hacemos una subred. Una es la dirección de broadcast, que es la .15, y la otra es la dirección propia de la red, que es la .0. Fíjense. ¿Qué pasa si hubiese hecho esto? 192, 168, 10. Tampoco la puedo agregar. No puedo ocupar ni la dirección de la red con la que comenzamos el cálculo, ni la dirección de broadcast, que fue la dirección con que termina la red. Por eso nosotros descontábamos 2 cuando hicimos el ejercicio. 2 elevado a 4 menos 2. Porque son dos direcciones que no podemos asignar, que es la dirección inicial, la de la red, y la dirección de broadcast, que es el fin de la red. Pero sí puedo ocupar de las que están dentro de esos márgenes, que vendría siendo desde la .1 hasta la .14. En este caso la 10, máscara 240, ¿ya? Y con esto ya puedo, ¿cierto?, conectar. Y todas están dentro del mismo segmento. Segmento de red se refiere a la subred que hicimos. Entonces, todos los equipos, ¿cierto?, van a tener conectividad entre ellos, van a poder llegar al router y pertenecen a una red más acotada. Y así daríamos, por ejemplo, solución al caso que planteamos en un principio. Una red que nos solicitaban con 10 direcciones IP, para una red más pequeña, y lo que hicimos fue tomar la clase C, achicamos su máscara de red, y nos dio lo más cercano al cálculo que necesitamos. La IP a utilizar van a ser desde la primera, que era la .1, la última IP, la .14, y los límites de la red, ¿cierto? O se acaba esta red hasta la dirección de broadcast, que es la .15. Eso implica que yo después, ¿cierto?, pueda tener conectividad en cualquiera de los equipos que pertenecen a su misma red. El 1, el 2 hasta el 14, en el caso que estuviesen asignados. ¿Ven? Las impresoras también llegó. Entonces, esto es más eficiente y efectivo para un router. El router, cuando mira la máscara de red de los equipos que están a su alrededor, él sabe que tiene que buscar un rango más pequeño y va a hacer un reconocimiento
desde el IP1 hasta la 14 en el caso que estén en uso, y no va a conocer más allá. No requiere conocer más direcciones IP, ya que están fuera de su rango de red. Entonces el router trabaja mucho más libre, ya que tiene que hacer menos cálculo de combinaciones IP. Bien, ¿qué les pareció? Todos comparten la misma máscara, fíjense, todos son máscara 28. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? No, profe, ¿No? todo bien. Perfecto. Entonces, aquí está el resultado. Nos pidieron una red para 10 direcciones IP, tomamos una clase C, ¿cierto? Y realizamos el cálculo necesario, ¿cierto? Para ajustarlo. Y este fue el cálculo que nos dio como resultado. A la vuelta, vamos a hacer un break ahora. A la vuelta vamos a hacer otro cálculo IP y también aplicado a una topología. La idea es que ahora vamos a hacer no una red, sino que vamos a hacer 3 redes, ¿cierto? Obtenidas de una, vamos a sacar 3 redes y las vamos a aplicar también en una empresa. Una empresa necesita, por ejemplo, crear 3 redes locales, 3 redes LAN, pero con diferentes necesidades. Ahora hicimos una de 10 IP, por ejemplo, la empresa nos dice ahora, haga una red que tenga para 10, otra para 5 y otra para 2. Y vamos a ver cómo funciona el cálculo y lo vamos a llevar a un ejercicio práctico. Así que les voy a copiar ahora también el cálculo que acabamos de hacer. El cálculo, aquí está. Y les voy a compartir el ejercicio también en el aula virtual para que lo repasen. Jóvenes, son las 10. Nos vamos a reunir a las 10:20 aprox. ¿Ya? Tenemos 20 minutos de break para que vayan a 20-25 minutos más o menos para que vayan a comer algo y hacemos la segunda parte de la clase. No se desconecten, ¿sí? La clase va a estar corriendo y nos reunimos en 20-25 minutos más. ¿Bien? Vale, profe. ¿Vale? Listo, yo les Ya, dejo el profe. aviso a que ahora empezamos un ratito más. ¿Ya? Así que vamos a guardar el video y nos vemos 10:25 más o menos. Perfecto. Vale.